Cordial saludo para todos. En esta oportunidad nos encontramos con la señora Margarita Domínguez, a la cual le vamos a realizar una entrevista. Mucho gusto. Cuéntenos, señora Margarita, su merced, ¿dónde nació? Yo nací en el municipio de Novita del departamento del Chocó. ¿Y en qué año nació? Yo nací en 1981. Del 81. Bueno, señora Margarita, cuéntenos usted de niña o en su adolescencia, ¿qué hacía? ¿Estudiaba, trabajaba? ¿A qué se dedicaba? Bueno, hablemos un poco de mi adolescencia. En mi adolescencia me levantaba muy temprano y preparaba el desayuno y salía al estudio. Una mujer juiciosa y trabajadora. Ujú. ¿Y su merced creció con sus padres? Sí, señora, efectivamente. Con ambos. Crecí con mi papá y con mi mamá. ¿Y cómo era la relación que tenía con ellos? Bueno, la relación con mi papá era un poco tibia, digámoslo así, un poco distante, y con mi mamá era una relación mucho más cercana. ¿Y recuerda algún momento de su infancia que le haya alegrado mucho, que hasta ahorita lo recuerde? Yo tengo muchos recuerdos hermosos en mi época y era uno, cuando llegaba la época de Navidad, cuando llegaba la época de Semana Santa, eran épocas muy hermosas porque, por ejemplo, en la época de Navidad, lo primero era que había mucha comida y como nosotros carecíamos de alimento en ese tiempo, había mucha escasez, entonces en la época de Navidad mi mamá hacía lo posible para tenernos abundante comida. Entonces para mí esa era una época muy hermosa. También que los vecinos dejaban jugar a sus hijos con los otros niños y así. Entonces eran épocas muy bonitas. Bueno, y viéndonos hacia el otro lado de la moneda, ¿recuerda alguna parte de su infancia que usted diga, esto no me agrada, no me trae buenos recuerdos? Sí, por ejemplo, yo tengo muchos. La época del hambre, se aguantó mucha hambre. Yo recuerdo que mi mamá, cuando nosotros teníamos hambre, ella lloraba, porque no tenía cómo sustentarnos. Y ella, con lágrimas en sus ojos, ella salía y buscaba guayaba, se trepaba a los palos de guayaba y tumbaba un poco de guayaba y de coronillas, de guamas y todo eso, y nos daba para que comiéramos. Y en ocasiones nos acostamos así sin comer. Otra de las cosas, perdón, que recuerdo que para mí es muy fuerte, es que mi mamá en varias ocasiones le tocó hacer agua de sal y darnos para comer porque no teníamos nada que comer y ella con sus lágrimas en sus ojos y con esa impotencia, ella preparaba esa agua con sal y nos las daba a nosotros y pues nosotros felices porque ella buscaba la manera de alimentarnos, ¿cierto? Entonces, esas son épocas muy fuertes. Y otra época, así contándoles rápidamente, que no me gustaría recordar, y es que yo en un momento me acuerdo que un día cualquiera le dije, por algo dije, ajo, dije esta expresión, ajo, y mi mamá de una vez me dio el ganatón. Sí, ahora dices ajo y mañana vas a decir carajo. Entonces en esa época son expresiones que hoy día no le prestamos atención, pero en esa época era un irrespeto. Y ahora ya que estamos entrando en esa parte de las correcciones, cuéntame cuáles eran los métodos de corrección que utilizaban con su merced en aquella época, en la época de los 80. Bueno, en esa época había muchos métodos de corrección, y uno era arrodillados, una especie de castigo. Lo arrodillaban y le ponían, digamos, las manos, tenía que levantar las manos y tenía que levantar en ella una barra pesada. A veces los ponían en arena, tenía que arrodillarse sobre arena y esa era una manera de castigar. Otra manera de castigar era con correa, con chanclas, con la mano y así sucesivamente. También recuerdo que se usaba un látigo llamado el perro moreno que se le decía, el que quita lo malo y pone lo bueno. ¿Y usted recuerda alguna corrección que usted dijo, con mis hijos no los voy a utilizar?
Claro, por supuesto, todas las anteriores que mencioné, todas. Y por ejemplo, para mí era un castigo impresionante cuando llegaba alguien y usted no tenía como esa libertad de salir y saludar al que llegaba, sino que usted tenía que correr y esconderse como adentro de la casa, que yo como adulto, los papás decían, atiendo la visita, ¿cierto? Entonces yo dije, no, a mis hijos yo no los voy a cohibir en ese sentido, sino que sean personas que interactúen, que socialicen, desde luego que desde su punto, ¿cierto? De su marco. Y también el tema de que quebró un pocillo, que quebró un plato. Y yo dije, no, yo a mis hijos no les voy a pegar por eso. No les voy a pegar y no les voy a pegar. Y yo creo que ninguno de ellos puede decir que yo les pegué porque quebraron un pocillo o un plato. ¿Y usted cree que en la sociedad influyó en algo en estos métodos de corrección que se utilizaban en ese tiempo? ¿Lo aprobaban? Claro, por supuesto, la sociedad influyó demasiado, porque en ese tiempo todas las familias usaban ese mismo método de corrección. Era una manera de ellos mostrar que así se tenía que corregir a los hijos para que fueran hijos de bien. Así, digamos, eso se convirtió en una cadena. Mi papá fue criado de esa manera, mi mamá, y luego mi mamá cría a sus hijos de esa manera, porque la sociedad le está mostrando que esa es la mejor manera de corregir a los hijos y hacer hijos de bien y educados. Y me parece que en cuanto a si era un método bueno o asertivo para la educación, no, por supuesto que no, porque imagínense que sus rodillas estén sobre una arena o sobre unos granos de maíz así peladitos. Eso es un castigo muy fuerte. O que usted tenga las manos levantadas con una barra bien pesada, porque era bien pesada y no importaba la edad. El rejo de vaca era el peor. Ese era el peor porque ese era un rejo tejido de cuero. Lo ponían a secar y ese rejo, cuando le pegaban a alguien, eso prácticamente le dejaba la marca, la huella y le vertía la sangre. Entonces considero que, aunque fueron métodos que ayudaron mucho para la corrección y tener una buena educación, fueron métodos que quizás los padres no quisieran usar, no desearan usar para sus hijos porque le amaban, no es porque le odiaran. Ellos le amaban, sino que como la sociedad les brinda esto, que esa es la mejor manera de educar, entonces ellos ven, digamos, ese espejo para ellos educar unos hijos de bien. Bueno, señora Margarita, ahora creo que viene una pregunta que le va a gustar. ¿Ustedes con qué se divertían? ¿Cuáles eran los juegos que utilizaban en ese tiempo? Bueno, ahora no hay diversión, yo les aseguro que ahora no hay diversión, pero en esa época sí había muchísima diversión. Y uno de los métodos que utilizábamos para divertirnos era el lazo, el saltar los lazos, el ponchado, el yermi, las canicas, las cuartas, las tres cuartas, la lleva, todos esos métodos, mire, infinidades de métodos teníamos nosotros para divertirnos. Yo tuve muchos métodos de diversión y yo sé que ahorita no me acuerdo de todos, ¿cierto? Pero yo creo que esos que les mencioné son chéveres. Sí, claro que sí son chéveres. Y por último, ¿usted cree que en cuanto a la infancia y a la educación ha cambiado con el transcurso de las épocas, digamos desde los 80 hasta ahora 2024? Claro, todo absolutamente ha cambiado, hasta la comida. Hasta la comida ha cambiado. La educación ha cambiado. Ahora nos fuimos. Lógico que en la época de los 80 era un extremo la educación, era muy fuerte, ¿cierto? Pero ahora se ha vuelto a la inversa el extremismo con el comportamiento de los jóvenes, de los niños. Entonces yo creo que es muy diferente y sí se puede notar, extraordinariamente se puede notar la diferencia de educación en cuanto a los muchachos, en cuanto a la diversión también. Ahora son pocos los muchachos que se divierten, ahora se divierten pero en el celular. Se divierten pero en el celular y yo creo que eso no es un buen método para educar a nuestros hijos.
Ok, señora Margarita, muchísimas gracias por su tiempo. Fue una entrevista muy enriquecedora y conocer un poco más de esa época y de usted, de su familia, y le estoy muy agradecida. Con mucho gusto.